Hola muchachos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar o vamos a plantear, mejor dicho, una actividad diseñada para los séptimos básicos en relación a la primera unidad, que es el proceso de hominización, ¿ya? Para ello vamos a necesitar ciertos materiales que nos van a servir para poder trabajar con nuestras manitos y así tratar de que el conocimiento nos quede, porque lo vamos a estar ejerciendo nosotros mismos, ¿cierto? Trabajando, ¿ya? Los materiales van a ser los siguientes. Vamos a necesitar nuestro libro de historia del año 2020 de historia séptimo básico, ¿ok? Un pedacito de Plumavit, ya Plumavit, esto puede ser reemplazable, puedes cambiarlo por otros materiales, pero no es necesario que lo compren, ya esto recuerden, solamente material reciclado, ¿saben? Cartón, que nos va a servir para una base, ¿ya? Voy a requerir también, puede ser bloc de papel o hojitas milimetradas. En este caso yo, como no puedo salir de la casa, estamos en cuarentena, voy a ocupar estas fichas bibliográficas porque si se fijan tienen líneas, ¿ya? Ahí les voy a contar el por qué. Pueden también ocupar palitos de helados o en este caso yo tenía estos palitos de brocheta, ¿ya? Palitos de brocheta. Plasticina. Si no tienen plasticina, pueden ocupar greda, arcilla, engrudo. Pueden fabricar engrudo, decirle a la mamá si con un poco de harina y agua puede hacer un poquito de masa. También pueden hacerlo con masa perfectamente. Regla para medir, wincha para cortar tijeras, un plumón. Para hacer diseños humanos necesitaremos un juguete que tenga el diseño humano. Cuando yo les describí esta actividad antes en la planificación, puede haberse un juguete como un tipo Barbie, Max Steel, juguete de acción que tenga la figura humana. Como yo en mi casa no tengo, voy a tratar de ocupar este bonito, que solamente para tener un reflejo de cómo tiene que ser la persona que voy a fabricar y una foto mía, ¿ya? La idea es que en la foto que ustedes seleccionen traten de aparecer de forma completa, ¿ya? De pies a cabeza, ya no va a ser visible en el medio cuerpo. Aunque pueden hacerlo imaginariamente, pueden imaginar más o menos cómo ustedes se ven, de qué tamaño son, ¿ya? En este caso, en mi foto, si me ven, no me sirve mucho porque justo la que seleccioné tengo los pies cortados, pero es como para tener una especie de referencia, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es emparejar nuestros materiales, ¿ok? Puede ser un paso muy simple, pero a la vez tiene que ver mucho con la estética. Siempre trabajemos con la estética, que nuestro trabajo quede lo más bonito posible dentro de nuestras capacidades, ¿ok? Como yo les dije que este pedacito de Plumavit yo lo conseguí en una caja donde venía un mueble. Como ven, está mal cortado, se ve feo. Entonces con un cortacartón, con mucho cuidado, vamos a cortar esta zona de tal manera que quede derechito. Le pueden pedir ayuda a sus padres. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro cartón. Al cortar con cortacartón, recuerda siempre dejar los dedos tras la regla, cargarla. Puedes poner algo abajo para no rayar la mesa. En este caso, como el cartón es grande, yo sé que no voy a pasar de largo y voy a hacer solamente un corte sutil que me permita quebrar el cartón. Si se fijan, ya tenemos el cartón cortadito. Allí traté de hacer una marca para dejar el escenario. Ya tenemos nuestra base. Ahora, a esta base yo le voy a agregar las hojitas milimetradas o en este caso fichas bibliográficas. Lo importante es tratar de diseñar una medida que me permitan identificar cierta distancia. Por ejemplo, si esto mide 5 milímetros, yo les puedo dar la sensación de que sean 10. O cada 3 van a ser 10, depende de ustedes.
fíjese en barra que se me olvidó agregar a los materiales, podemos pegar. Porque yo no aplico cola fría, porque la cola fría, al ser muy líquida, va a mojar el papel y va a estirarlo. Entonces se nos van a perder las distancias, se nos va a desconfigurar estas medidas. Reitero, no es necesario que tengan hojas bibliográficas, fichas bibliográficas. Esto pueden hacerlo con hojas de blog y ustedes les trazan las líneas. Y eso va a permitir que las líneas que ustedes tracen las hagan a su medida, haciendo la escala que a ustedes creen pertinente. Una vez que peguen el papel milimetrado, o en este caso las fichas bibliográficas en el cartón, de tal manera que diseñen este escenario en donde estarán nuestros dos muñecos, necesitamos saber cuál es la escala que utilizaremos. Para ello tenemos que saber el tamaño de nuestro Homo sapiens sapiens, que va a tener la forma nuestra propia forma. Ya juguémonos nosotros mismos como escala. Podemos utilizar varias técnicas. La primera puede ser ahorrarnos el trabajo de hacer el Homo sapiens y representarlo con un juguete que tengamos, que tenga una escala humana lo más parecido a un humano, ¿ya? Por ejemplo, no puede ser una Barbie, aunque exagera ciertas condiciones, pero un muñeco de acción, un Max Steel u otro juguete que permite identificar a un Homo sapiens. Yo voy a utilizar la forma de hacerme yo mismo a través de plasticina. Y para hacerme yo mismo, tengo que tener muchas variantes, ver muchas variantes. La forma que nos puede ayudar mucho es tener una fotografía de nosotros y que sea del tamaño o donde nosotros abarcamos de tamaño completo. En esta fotografía me permite sacar ciertas proporciones de mi cuerpo. Y para ello voy a necesitar un palito o palitos de helados, en este caso palitos de brocheta. Como verán, corté palitos de tal manera que me fueran dando el diseño de mi cuerpo. Por ejemplo, el tronco, el tamaño de mi tronco desde la cabeza hasta el pubis, considerando la cabeza, o el tamaño de un brazo, desde el hombro hasta la mano. Entonces de esa manera nos va a dar una especie de muñequito que podemos hacerlo de palito. Un muñequito de palito, así. Ese va a ser mi tamaño, y va a representar el tamaño que yo tengo. En este caso yo mido 1,80 m y al momento de ponerlo en la base va a representar esa altura. Otro sería también dependiendo del material que tengamos. En este caso yo igual la plasticina que tengo la voy a tratar de hacer durar y voy a expandirla lo que más pueda. Ya si nosotros tenemos bastante material podemos hacer escala un poco más grande, ya tamaños diferentes. Veamos cómo me sale. Al hacer esto nos damos cuenta que la altura máxima que va a tener mi muñeco va a ser acá. Como yo mido 1,80 m, ese va a ser mi 1,80 m. Cada una de estas piezas va a medir 50 centímetros a nivel de escala y las voy a marcar.
hice rayas marcando la cantidad de centímetros. Por ejemplo, acá en estas 7 rayitas me van a representar 50, las otras 7, es decir 14 rayitas, me van a dar 1 metro, y así sucesivamente. Al mismo tiempo marqué con otro color en la distancia, la medida que me va a dar 1,8, que es lo que yo mido, 1,80 metros, ¿ya? Y por acá me dio el 1,2, que es la medida o la altura que tenía el Australopithecus, ¿ya? De solo verlo vemos una gran diferencia. Si ustedes, como van en séptimo y todos ustedes tienen distintos tamaños, es normal, puede que esta medida sea muy parecida, ¿ya? O también la pueden hacer a partir de sus padres, hermanas, abuelos, etc. Aquí tenemos nuestro escenario. En este escenario vamos a pegar nuestro muñequito que representa nuestra altura. ¿Por qué la pluma bit? Porque aquí nosotros podemos pegarle un palito hacia abajo de tal manera que se pueda sostener, ¿ya? Ahora veamos cómo nos sale el Australopithecus. Y ahora la parte más difícil. Con uno de estos sabemos que la altura máxima que va a tener nuestro Homo sapiens, perdón, el Australopithecus, va a ser 1,20. Este va a ser nuestro máximo. Entonces la cabeza tiene que ser no tan grande como la de mi monito, entonces lo dejo acá para comparar. Esta cabeza tiene que ser, va a ser prácticamente el mismo volumen, pero sin tanta parte de atrás, tanta nuca, pero sí con mucha mandíbula. Primera falla. Si bien esta es la altura máxima, no puede estar erguido. Entonces voy a proceder a hacer unas quiebres. Muchachos, entonces vamos a ver acá el trabajo final que tenemos. Ya aquí puse modelo de escalas, Australopithecus y el Homo sapiens. En mi caso, mi muñeco fue un poquito más alto que el Australopithecus y traté de diferenciar en él los brazos más largos, la cabeza un poco más pequeña y la cadera más ancha. Pero hablemos de los homínidos. Ya vamos a entender nosotros por homínido a un animal primate que tenga la habilidad de caminar con 2 patas, ¿cierto? Ser un ser bípedo y proyectar una especie de cerebralización, ¿ya? Tendencia a la cerebralización, ¿ok? Y también una vida social más compleja. Y características fisiológicas de los homínidos que podemos observar o que analizamos al momento de hacer nuestro muñeco fueron obviamente el bipedismo. Ya esa característica esencial que nos permitió ver un poquito más por sobre cierta altura y así tratar de ver depredadores que nos pudieran atacar, ¿ya? También el soltar estas 2 manitos, ¿cierto? Estas 2 extremidades las tenemos ahora acá arriba y con ellas podemos ocupar herramientas.
También el consumir menos energía, porque al desplazarnos solamente ocupamos dos extremidades, las inferiores, y las superiores las dejamos más libres. Y por último, también nos llega menos sol, porque si estamos de pie solamente nos rebota la luz del sol en la cabeza y en los hombros, mientras que el cuerpo se ventila. Si camináramos en cuatro patas, toda la extensión de nuestro cuerpo se vería golpeado por el sol y obviamente nos afectaría, tendríamos más calor corporal. Otro cambio fisiológico que tuvo el proceso de feminización fue el pulgar oponible. Este pulgar que lo pusimos a prueba en la realización de este trabajo, ¿cierto? Y que también nos permitió el manejo de herramientas, tomar cosas, detalles, este efecto de pinza en que no todos los seres lo tienen, el aumento del cerebro y todo lo que relaciona a la cabeza, ¿cierto? Nuestro cerebro, el casco, creció, por ende nuestra mandíbula también se encogió para mantener cierta forma en nuestra cabeza. Nuestra nariz, miren, un poquito ya más pronunciada, no tan achatada como la tenía el Australopithecus, y esta órbita supraorbital también que ya no es tan pronunciada. Por último, que yo también lo traté de hacer, fue la estrechez de la pelvis, ya sobre todo en el género femenino, en donde las hembras que caminan en cuatro patas tienen mayor espacio para poder aguantar a sus crías. Eso hace que la cría, al momento de gestarse o de estar creciendo en este lugar, tenga más espacio para desarrollar el cráneo y a su vez el cerebro. Entonces cuando nace esa cría, nace un poquito más desarrollada, ya nace con un poquito más de inteligencia, llamémoslo así, mientras que en el ser humano, la madre, al estar de forma vertical y su pelvis solamente aguanta hasta cierto espacio, el cerebro o el cráneo del bebé crece hasta cierto volumen y por ende también el cerebro. Eso hace que el bebé cuando nazca no tenga toda la capacidad cerebral, entonces no es tan, en palabras más sencillas, tanta inteligencia. Entonces una vez que nace este bebé, ahí recién el cerebro va a poder crecer un poquito más, ¿ya? Esas en general son las características fisiológicas. Cuando hablamos de humanización, estamos hablando más de los aspectos culturales, ¿ya? Por ejemplo, el hecho del lenguaje. Y el lenguaje también tiene que ver un poco con lo fisiológico. Ya ahora nosotros, el Homo sapiens, generó aquí una cavidad palatina que es la que genera el sonido. Yo no soy muy especialista, pero es como para que tengan ciertas ideas, ¿ya? El lenguaje nos permite entonces comunicarnos y tener relaciones con otras personas, ¿ya? También el manejo de herramientas, ya lo mencioné, que está muy ligado a lo fisiológico, pero ahora nosotros pensamos. Y con herramientas no me refiero al martillo y al alicate, sino que cualquier cosa que nosotros podamos ocupar. Por ejemplo, esta ramita. Puede dejar de ser una ramita y yo ser una herramienta si yo hago un hoyito y con ella saco hormigas y me las como. O una roca que la puedo ocupar para cortar cuando sea necesario. Deja de ser una simple roca y se convierte en una herramienta, porque yo lo pensé. Y por supuesto el pensamiento abstracto, esta característica esencial que nos permite visualizar cosas, pensar formas. Nuestro lado artístico ya nos diferencia de otros seres animales y nos hace ser más humanos. Es una tendencia del género humano. Otra, el trabajo en equipo, ¿ya? Y también el hecho de transmitir conocimiento. Justamente lo que estamos haciendo ahora, tratar de conversar sobre este proceso evolutivo. Eso sería, muchachos. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado. Hasta pronto. Miren, ya, aquí tengo mis modelos. A ver ahí cómo se vería. Así sería yo.